¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hubo una reforma que generó mucha polémica ya a final de esta legislatura y que tiene que ver con el Infonavit. Una discusión que comenzó a permear más por el lado, según el discurso opositor, de que querían robar los impuestos, los ahorros de los trabajadores, algo que fue rechazado por las propias autoridades. Finalmente, algunos indican la orden vino de Palacio Nacional, otros más que la decidió Ricardo Monreal como coordinador de diputados. Se detuvo la reforma legislativa a el Infonavit. Pero, ¿qué hay detrás de esta reforma? ¿Qué podemos esperar? ¿Te quieren robar, no te quieren robar tus ahorros? ¿Qué pasa al respecto? Mi querida Carla Scofi, siempre es un verdadero honor y placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, hombre, siempre honrados, abogada. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué visión tienes, qué lectura tienes tú de esta reforma al Infonavit? ¿Cómo la dimensionamos? Bueno, de entrada son de esos temas que parecen puntuales, pero da para que nos extendamos demasiado. Voy a tratar de resumir, pero a ver, primero voy a dar una cosita de contexto para que entendamos en qué marco se da esta discusión. Aunque pueda sorprenderle mucho, el Infonavit no es el Instituto de Vivienda de México. O sea, mucha gente piensa como vivienda, pues la autoridad es el Infonavit, ¿no? Así como agua con agua o cualquier otra, pensamos salud es el IMSS, pensamos vivienda es el Infonavit. La realidad es que hay muchas instituciones, muchas autoridades que se encargan de garantizar el derecho a la vivienda en México. Y el Infonavit es un fondo para generar créditos a trabajadores en la economía formal, es decir, es un instituto de seguridad social. Se compone de un esquema tripartita, que hemos escuchado mucho esa palabra las últimas semanas, que es decir, hay representación de los patrones, de los trabajadores y del Infonavit, que pues es el gobierno, ¿no? Recordamos que el Infonavit es lo que se conoce, forma parte de lo que se conoce como el gabinete ampliado. Es, digamos, como una segunda parte del gabinete o como un gabinete versión B de la presidenta, en el sentido de que probablemente no son secretarios de Estado, a lo mejor no son nombramientos directos, sino que tienen que ser ratificados, pero que forman, digamos, parte de ese equipo de trabajo cercano a la presidencia, como es, no sé, la CFE, Pemex, entre otros. Bueno, entonces, el instituto, o sea, el Infonavit, se dedica únicamente a eso, así como el FOBISTE ve lo propio, pero de trabajadores del Estado, las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema de créditos, y por otro lado está la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que ese sí es el organismo, digamos, general de vivienda en el país y que atiende a las personas que no están en la economía formal, porque el Infonavit tienes que estar en la economía formal, es decir, tienes que tener seguridad social para poder acceder a esos créditos. Y la CONAVI en teoría ve todo lo demás a través de algunos programas de subsidio. El problema es que a la CONAVI se le ha hecho a un lado. La SEDATU ha terminado adoptando muchas facultades en materia de vivienda. El Infonavit hace lo suyo, el FOBIST hace lo suyo, el esquema de las Fuerzas Armadas hace lo suyo. Cada estado además tiene su propio instituto de vivienda. Además de que los municipios también tienen funciones en vivienda. En fin, podemos ver que está muy disgregado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en todo este marco? Esto solo es una introducción para que entendamos a qué nos estamos enfrentando. Se pone la meta de construir 1 millón de viviendas, ¿no? En este sexenio. Eh, Esto, digamos, hay muchas razones por las que se hace esto. Uno, porque pues una crítica que se ha hecho, hemos hecho muchas personas a lo largo de los años, que ha faltado una política de vivienda social en el país. El hecho de que hace falta construir vivienda, o sea, es un hecho como uno de los problemas de la crisis, es que no hay viviendas suficientes y la que se construye no es el tipo de vivienda que más surge. El 80% de la demanda de vivienda es vivienda económica y es la que menos se está construyendo. Entonces, digamos que esa medida atiende a esa problemática. Entonces, la idea de vamos a construir 1 millón es, digamos, una meta correcta. Que si 1 millón se va a alcanzar en 6 años y todo eso, bueno, eso lo discutimos, pero digamos que es loable, que es algo que pues digamos, en el fondo al menos, y seguramente mucha gente que nos escucha no iría en contra. Entonces, para alcanzar esta meta, resulta que no hay una institución como tal que vea la política de vivienda de arrendamiento público. ¿Qué es esto? Es algo que existe en otros países, pero que en México no existió en algunos esquemas. Sí han habido como algunas experiencias por allá en Jalisco, incluso el Tlatelol, con su momento por un tiempo muy breve, algunos departamentos eran de arrendamiento público, pero la realidad es que no hemos tenido como tal una política de arrendamiento público que consiste en que el Estado es el casero. El Estado tiene viviendas, que pueden ser casas, departamentos o lo que sea,
y las pone en renta accesible a las personas que no puedan pagarse un arrendamiento en el mercado privado, digamos, ¿no? Entonces, esto era una ausencia en México y que en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, pero también en países latinoamericanos como Paraguay, existe ese tipo de política. Y también había señalado mucho que esa era una ausencia. Entonces, si vas a generar una política de vivienda, tiene que ser, sí, vivienda en propiedad, pero también vivienda en arrendamiento y en otros esquemas, cooperativas de vivienda, y así nos podemos ir. Entonces, se dijo, vamos a hacer viviendas de arrendamiento público. Eh, para eso, pues hay que construir, ¿no? Viviendas que se van a ofertar. ¿A quién se le va a poner esa responsabilidad? Y acá empiezan las complejidades. Se agarró y se decidió que en el Infonavit iba a estar esta facultad. ¿Cuál es el principal reto de esto? Que el Infonavit es una institución rara, ¿no? Es rara por esto de que es tripartita, es realmente una institución de seguridad social, pero al mismo tiempo de todas las que ven vivienda es probablemente la más grande, ¿no? La más robusta. Para que nos demos una idea con todo y lo que mucha gente pueda creer, a la fecha, la institución que más créditos de vivienda da en el país es el Infonavit, más que la banca privada. La mayor parte de los créditos de vivienda hoy día, según datos del Banco de México, es del Infonavit. Entonces, digamos que sí es grande, sí es importante, pero tiene estas complejidades. El presupuesto del Infonavit se compone principalmente de aportaciones de trabajadores y aportaciones de patrones, pero no exclusivamente, y esto es importante decirlo, sí hay parte del presupuesto que se va al Infonavit, sí hay, ¿cómo se llama?, algunos ingresos propios, hay de tener unos esquemas en los que invierten y hacen otro tipo de cosas, pero digamos que gran parte es eso. Eso también le da una complejidad, además de que las decisiones las toman, pues, tripartitamente, ¿no? Trabajadores, patrones y gobierno. Digamos Infonavit, pero pues lo que decía, como es gabinete de empleo, podríamos decir del gobierno, ¿no? Entonces, esa es la primera complejidad. Se hizo la reforma constitucional para darle la facultad al Infonavit, para que el Infonavit, ¿cómo se llama?, construyera viviendas para poner en renta a los trabajadores que tengan Infonavit. Ojo, no, no, porque también ahí surgió un rumor de que el Infonavit iba a quitar tu casa y que si rentabas una casa te le vas a poder quedar, no sé qué. Es que el Infonavit iba a tener viviendas propias del Infonavit que pongan renta a los trabajadores que tienen Infonavit, pero trabajadores a los que no les alcanza para comprar una vivienda aún. Esa es otra cosa muy rara, perdón que esté dando mucha información, pero es que sí, son varios aspectos para que entendamos. Una cosa muy rara que tiene el Infonavit, si lo comparamos con otra institución de vivienda de Latinoamérica, es, hay gente que no es de atención prioritaria, pero que tiene Infonavit. Me explico, hay personas que ganan 100,000 pesos al mes y que tienen Infonavit y lo pueden ejercer como un crédito. Pero tenemos personas que tienen Infonavit, pero que no les alcanza para usarlo. O sea, lo tienen formalmente, pero está ya sentado, ¿no? Porque su salario es muy bajo, los precios de las viviendas son muy altos, el monto que le van a dar es muy bajo. O sea, entonces tenemos esa complejidad. Entonces, hay trabajadores que tienen Infonavit, pero es como si no lo tuvieran, está ya sentado. Entonces se daba esta opción de, bueno, estos trabajadores pueden optar por rentar las viviendas de Infonavit y después de 10 años, si así lo desean, le pueden decir al Infonavit, oye, te compro la vivienda, y el Infonavit lo que va a hacer es descontarles lo que pagaron esos 10 años y pasar a un esquema ya tradicional de crédito, pero digamos descontando lo que pagaron en arrendamiento, ¿no? Hasta acá solo estoy hablando de la reforma constitucional, no estoy hablando todavía de la reforma secundaria, que es la que se está discutiendo ahorita, pero sí es importante también aclarar esto porque nos va a ayudar a entender varias cosas. Aclaro una cosa, no es que un trabajador ya no pueda comprar una casa, no es que si tú ahorita estás pagando con tu Infonavit tu casa, te van a decir, sabes que ya no va a ser tuya, ahora va a ser solo renta. No es eso, es si una persona dice, no me conviene comprar una casa o no puedo, yo quiero, yo decido aplicar al programa de vivienda de arrendamiento como Infonavit, lo hace. O sea, es voluntario, no es de imposición. Obviamente también con todo lo que viene, ¿cuántas casas va a poder construir el Infonavit? Evidentemente, hay el escenario de que sean muchas o que sean poquísimas o que sea algo progresivo, ¿no? Eso también es otra cosa. Pero digamos, esta primera parte, no sé si te das alguna reacción a la pregunta, porque hasta acá solo la reforma constitucional, que ya está en el 123 constitucional, no hemos pasado a la discusión que está ahorita en el Congreso. Bueno, que ya pasó ¿cómo se llama?, a la Cámara de Diputados.
Sí, que ahí lo explicas muy bien de puntos que habían estado generando controversia. Esto último que mencionas, había muchas dudas, incluso en nuestra audiencia, que decían, a ver, si yo tengo mi casa ahorita, entonces ¿cómo? ¿Ya no la pago o voy a rentar? Si yo estoy, por ejemplo, quiero acceder a un crédito al Infonavit en un momento dado, pero quiero rentar, el Infonavit me va a rentar o me puedo ir a otro edificio privado a rentar con el crédito, Infonavit. Y lo que yo entiendo por lo que tú nos señalas que ya, Carla, es el Infonavit va a construir vivienda y de esa vivienda va a rentar a aquellos que tengan esa capacidad de hacerlo, porque no pueden comprarla, en pocas palabras, pero esos 10 años de renta se van a acumular para cuando tú la quieras comprar, si es que tú la quieres comprar, te los descuenten, en pocas palabras. El tema de los ahorros, es decir, no se estaría tocando de una manera en que te los estuvieran despojando, pues. Sí, o sea, en sentido estricto, que ahorita vamos a la controversia de la legislación secundaria, que es donde acá Ujú. empiezan como a complejizarse, pero la facultad constitucional es esa. O sea, recordemos que la Constitución dice tú tienes derecho al agua, la Fiscalía se encargará de investigar los delitos, existirá un Sistema Nacional de Estadística y Geografía, o sea, te lo pone así y ya después la ley secundaria, la ley reglamentaria es la que nos explica cómo se va a implementar ya con detalles eso. Pero sí es importante lo que decías. En resumen, hablando de la facultad que está en la Constitución, yo le diría a la gente, si no te interesa este esquema, pero tú querías aplicar un crédito Infonavit, ignora la noticia. O sea, en pocas palabras, digamos que es eso. O sea, si tú querías nada más voy a aplicar mi crédito Infonavit, yo ya había planeado normal, o lo estoy pagando, lo estoy usando, ignora la noticia, pues. Digamos, no va a cambiarte eso, no va a cambiar el esquema de créditos. Ahora, ¿cuál fue la controversia? Insisto que esto ya empezaba con dudas, porque dices, oye, pero el Infonavit tiene estas complejidades de tomas de decisión interna, ¿cómo se va a implementar? Además de que también estaba la duda. Yo personalmente creo que esta es una facultad que le debe haber tenido la CONAVI. No creo que es insalvable, tampoco, yo no voy a escatimar en ninguna opción que le garantiza a más personas poder acceder a una vivienda, o sea, no es que me opongo a que digamos que si se hubiera dado más con más tiempo, yo personalmente hubiese propuesto que se vaya con AVI o incluso un tema que a mucha gente no le gusta, pero que yo creo que hay que empezar a cuestionarnos el esquema que tenemos. Yo creo que debíamos transicionar a un esquema en el cual la CONAVI, el Infonavit y partes de la CDATU se unifican en un instituto de vivienda, que no sean esfuerzos aislados que a veces se coordinan cada quien por su rollo, sino que sea algo más ordenado. Pero bueno, acá lo que tenemos es la facultad en el Infonavit. Había por allá una discusión de gente que decía, oye, pero el problema, este esquema de opción a compra, el problema que quiere decir que van a haber recursos públicos que van a pasar al mercado formal, porque si ya no se renta y tú lo compras, ya es vivienda que pasó al mercado privado. Esa es una crítica que siempre hacemos en estos programas de vivienda, pero la complejidad justamente es esa, que como es el Infonavit, pues la naturaleza de Infonavit es que adquieran su vivienda. Entonces allá como que tiene esas complejidades. Pero bueno, hasta acá más a esos comentarios que he hecho, yo no le veo mayor problema a la reforma constitucional. Yo creo que es positiva. Yo creo que, digamos, se queda corta, le agregaría más cosas, pero va en la dirección correcta. Ahora, ¿qué pasó en el Congreso? Que eso creo que es lo que hemos estado escuchando en noticias. Al momento de hacerse la legislación secundaria, la iniciativa que se venía preparando ya desde el sexenio pasado, al menos en un borrador, digo, el sexenio pasado estoy hablando hace 5 meses, ¿no? O sea, tampoco es como que hace mucho, pero que ya se había planteado algún borrador y que luego obviamente se agregaron cosas en el Senado, etcétera. Se planteaba, uno, primera controversia, que ahora el Infonavit tenga la facultad, a través de sus comités, de tomar la decisión de que se utilicen fondos, allá sí, ya los fondos de trabajadores y patrones, para la construcción de estas viviendas públicas que van a dar en renta, como un mecanismo para financiarlos. Acá hay cuestionamientos que deben hacerse y noticias falsas que hay que aclarar. Uno, se empezó a decir que esto iba a ser una caja chica, ¿no? Que esto iba a servir para que, de hecho, hasta empezaron a circular, no voy a decir qué personaje, una de estas imágenes de IA que utilizan que estaban sacando así Sheinbaum y varios con bolsones de dinero, ¿no? Como del Infonavit. Y que, no sé, que iban a utilizar en todos los fondos para terminar de construir el Tren Maya, para construir, no sé, el tren este que quieren hacer acá en el norte, Ujú. varias cosas. Estrictamente, así como está la iniciativa, como se puede leer, no existe eso. O sea, la iniciativa sí es clara que es
hacer uso de parte de los fondos para financiar vivienda de arrendamiento público para los trabajadores del Infonavit. Ay, pero qué ingenua, seguramente lo van a hacer por eso. Ah, bueno, no, pues si es o sea, suponer, estamos hablando de la iniciativa. O sea, la iniciativa como está, o sea, como está, tú la lees jurídicamente hablando, no da esa facultad. La facultad es para construcción de estas viviendas, porque es justo la ley reglamentaria, más bien es una reforma a la ley de Infonavit para adecuarla a esta reforma constitucional. Entonces, no, yo no veo personalmente de dónde se puede usar de caja chica. ¿Cuál es el cuestionamiento? Oye, entonces vas a usar recursos de los trabajadores y de los patrones, pero principalmente los trabajadores, que al menos en lo personal lo que más me preocuparía en dado caso, para financiar esto. Muchos decían, entonces, ¿qué pasa si invierten y es una inversión y se pierde? Ayer es otra cosa, no es para construcción de inversión, es para vivienda de los trabajadores, ¿no? Digamos. Ahora, evidentemente sí genera un cuestionamiento. Yo creo que es entendible que trabajadores del Infonavit, de los sindicatos, se cuestionen, oye, pero entonces mis recursos, si yo lo que quiero comprar es una, vas a usarla, entonces, ¿cómo se va a utilizar esto para construir? ¿Y qué pasa si luego con ese dinero yo sí quiero tener mi crédito para comprar, entre otras cosas? Y acá hay dos cosas que podemos tener en cuenta. Por un lado, el gobierno lo que dice es, a ver, esto no es verdad, porque los fondos también se invierten, tienen todo un sistema, digamos, para tener ganancias adicionales. Hay un, ¿cómo se llama? Un ingreso adicional, de tal manera que no es que se van a desbancar los fondos. Segundo punto, la misma iniciativa prevé que esta facultad se va a ejercer a solicitud de los sindicatos. O sea, es decir, el sindicato de trabajadores agarra y dice, oye, para este proyecto, estoy inventando, ¿no? Ujú. Para este proyecto que queremos que se haga de vivienda, de arrendamiento en Puerto Vallarta o en Durango, en donde tú quieras, ¿no? Que se utilice parte de estos fondos para complementar los gastos, etcétera, tendría que ser a solicitud del sindicato. Eh, Además de que hay que decirlo, al menos como se ha anunciado, pero eso sí creo que hace falta a lo mejor en la iniciativa, es que ninguno de estos proyectos, al parecer, o muy pocos, van a ser 100% del Infonavit. Va a ser Infonavit en coparticipación con la CONAVI, en participación con SEDATU, con el Instituto de Vivienda de Yucatán, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el INVI, o sea, va a ser en coparticipación, incluso no se ha cerrado, y eso también habría que ver, pero es para otro tema, la coparticipación privada. Mm. O sea, lo que quiero decir es que hay que dimensionar en qué escenarios se va a usar esta facultad. Insisto, sí creo que hay una preocupación allá, sí creo que la reforma tendría que aclarar, por ejemplo, en qué supuesto se justificaría que aparte de esos fondos se utilicen para estos proyectos, si es en coparticipación. O sea, sí creo que se puede echar, digamos, como más detalle en eso. Creo que es necesario para la seguridad de los trabajadores, pero definitivamente como se está pintando o sea, perdón, es que sí voy a decir que es, si no noticias falsas para no ponerle un dolo cuando pudiera haber ser nada más descuido, hablemos de información incorrecta, ¿no? Pues no, no es así y es algo solucionable y que en todo caso para eso tiene que estar el debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, el segundo punto, que es el más controversial, me parece, es el que en estos comités se aumenta la representación en un 60% del gobierno y queda 40% trabajadores y trabajadores y, ¿cómo se llama? Y patrones. Y esto genera muchas dudas. Entonces va a tener más peso la voz del gobierno que de los trabajadores y los patrones. Acá también hay una discusión, que es la discusión que estamos viendo, de unos que dicen esto es un autoritarismo, esto es para tener un control, van a tener control y carta blanca para los fondos, recordando todo lo que ya aclaré de que no es caja chica, o sea, no dice eso la reforma, y cualquiera lo puede leer y no es clarísimo para qué sería esa facultad. Y la otra parte que dice, no, es que eso es únicamente para facilitar ¿cómo se llama? Los procesos de construcción, además de que solo es a la solicitud de los sindicatos, entonces el gobierno no va a poder, digamos, como iniciar, sino que es el sindicato, o sea, toda una discusión allá, que creo que todavía hay muchas cosas allá que aclarar y discutir. Sí creo que es un tema delicado que se tiene que justificar. Mi lectura personal, y digamos ya con eso cierro como el panorama,
yo creo que esto es una evidencia de lo que comentaba ahorita, que ya está caduco este esquema de tener un Infonavit, un Fobis de las Fuerzas Armadas, una Conavia ya echada a un lado y una Sedatu. ¿Qué es lo que mi lectura? El gobierno está buscando hacer una política de vivienda propia de un instituto de vivienda a través de un instituto que es de seguridad social que tiene estas características, pero que evidentemente ha sido el más representativo y el que más ha operado, digamos, de cabecera en la producción de vivienda social en México. Eh, y lo que nos está dando esta discusión, a mí me parece, más allá de si esto, lo otro, que si Monreal, que si Adán Augusto, que si la Cámara de Diputados, que si no sé qué, que si el nuevo director, que si no sé qué, más allá de todas esas valoraciones, sí creo que a nivel político, a nivel, aunque suene un poquito cursi, histórico, digamos, viendo la perspectiva histórica de la política de vivienda, esta es una de las muchas señales de que hay que cuestionarnos por qué tenemos el esquema institucional de vivienda que tenemos. Porque probablemente se quiera hacer algo que se requiere un diseño de institucional que no tenemos. Porque justamente yo sí entiendo, se me hace lógico que para esto, pues, para hacer política pública en un sexenio, pues tú tienes que tomar una decisión, digamos, que sea ágil, que se ajuste los tiempos, pero también entiendo que un instituto de seguridad social requiere esa representación balanceada. Entonces, allá me parece que hay un cortocircuito. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues allá está la gran discusión. A mí, dentro de todo esto, me pareció muy buena noticia que se posponga la discusión. O sea, yo creo que es mejor irse con calma en esta discusión donde hay muchos choques, porque hay choques al interior de Morena de cómo hacer esto, hay choques entre los sindicatos de trabajadores, entre los patrones, es decir, hay toda una discusión muy fuerte y creo que es mejor, digamos, como apuntalar para atender las distintas preocupaciones que hay, que aquí me parece que hay preocupaciones válidas de todos los lados. Pero creo que acá la discusión debe ser cómo sí se puede hacer, porque eso siempre es importante. Hay cosas en las cuales la discusión puede ir si se hace o no. A mí en lo particular, la discusión es cómo sí se puede hacer esto, porque hay unos que parecían que lo que quiere decir es que no se haga nada, que además ya no se puede porque ya, está, o sea, ya hay una reforma constitucional y se tiene que implementar, ¿no? Pero digamos, sé que es mucha información, pero digamos que creo que es importante para que veamos más o menos como el panorama en el que está esto. No, mi querida Carla Scofi, de verdad, como siempre, yo te agradezco muchísimo estos minutos y poder aprender de ti y la claridad que nos das en un tema tan complejo, de repente tan técnico en muchas oportunidades y que se enturbia completamente por el aspecto hasta político e económico, porque hubo voces de empresarios que se quejaban del sector inmobiliario que Infonavit tuviera su constructora y se centraban precisamente en ese punto por la competencia que pudiera generarles incluso en el mismo mercado. Entonces, de verdad, mi querida Carla, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos. No, muchísimas gracias. Si me permites un comentario rapidísimo de esto. Eh, También se dijo mucho, a ver, de entrada, yo lo que nada más diría, como dije, en México hay un déficit de viviendas, se falta construir viviendas, se calcula que son cerca de 9 millones de viviendas, algunos hablan de 30 millones, otros de 9 millones. Hablamos de que nos faltan millones de viviendas. Sí se calcula que el 80% de la demanda es de vivienda económica. Al mismo tiempo, los grandes desarrolladores, las empresas, etcétera, dicen que no les sale negocio con la vivienda económica y que por eso no la construyen. Muchos, incluso con buena intención, dicen yo quiero construir, pero no me salen los números, entonces no puedo construir vivienda económica. Entonces no es mi mercado y me enfoco en vivienda de estratos más altos, que es lo que sabemos que ocurre. Entonces me llama la atención que si se hace una oferta pública de vivienda, la respuesta sea es competencia desleal, como, a ver, tú estás diciendo que no es tu mercado, que no es tu negocio, que no le estás metiendo, entonces, ¿por qué sería competencia desleal que el gobierno le meta a un sector que tú no estás atendiendo? A mí me parece que más allá, que lo digo con todo respeto, no todos, no siempre, bla, bla, yo no puedo usar las intenciones de todos, pero lo que se quería es eso, como que el gobierno les diga, oye, está bien, te abro la puerta con participación. Lo que no querían es que les dejen fuera, al menos algunos yo siento que por allá iba la cosa, pero bueno, pero sería ese como mi comentario. Mi querida Carla, te agradezco como siempre, de verdad, estos minutos. No, a ti muchísimas gracias, un abrazo.